Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con una nueva entrevista para ver cómo ven los expertos este 2024 que viene, también un poquito de balance de 2023. Saludo ya a Juan Ignacio Crespo. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, muy bien. La verdad, con muchas ganas de charlar contigo. Juan Ignacio es estadístico del Estado y también es analista financiero y ya sabéis que le tenemos por aquí periódicamente porque nos gusta mucho conocer su visión y su opinión. Juan Ignacio, yo quería empezar, fíjate, hemos visto estas últimas semanas de bancos centrales, ¿no?, en las que se empiezan a proyectar tipos más bajos en 2024 y que uno lee sus previsiones y ya ven el IPC cerca del 2% a finales del año que viene. Los bancos centrales parecen creer que la victoria sobre la inflación está más cerca. ¿Tú qué dirías? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que estamos cerca de derrotar a la inflación? Pues tengo mis serias dudas. Ojalá yo me equivoque y acierten los bancos centrales, pero tengo mis serias dudas. Y por una serie de motivos que puedo desgranar todos de golpe, de uno en uno, según te parezca a ti mejor. Cuando te Va- parezca me interrumpes, ¿no? Vamos por el más relevante, por ejemplo. A ver, primero de mayor a menor. Con motivo de la pandemia, en el primer año y medio se pusieron en circulación en la economía mundial 12 billones, es decir, 12 trillones de dólares, de los cuales 12 eran préstamos sin más de los gobiernos y 4 eran avales, ¿no? En Estados Unidos hubo muy poquitos avales y mucho gasto público, y en Europa algo menos de gasto público, pero muchísimos avales, ¿no? Con cantidades enormes. Entonces, de esos 16 billones que se pusieron en circulación, no hay más que mirar el comportamiento de las bolsas y de otros activos para ver que siguen en circulación una cantidad enorme de liquidez. Eh, Como segundo motivo, yo diría que los gobiernos, gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia, se han acostumbrado a gastar como si no llegara nunca el día del juicio final, ¿no? Ah. Entonces, quien vea las advertencias que hace la Comisión Europea de que hay que volver al rigor, pues no hay quien se las crea. Primero porque los gobiernos están muy cómodamente haciendo que los bancos centrales cumplen su deuda pública. Después, electoralmente, eso pues les viene de maravilla. Para colmo, el año 2024 pues va a haber elecciones en Estados Unidos y elecciones europeas, con lo cual las protestas de rigor de la Comunidad Europea o de los republicanos en Washington pues son puro teatro, ¿no? Pero, joder, Además, Juan Ignacio, si me permites, o sea, con este punto, en realidad la necesidad de la ortodoxia fiscal, una de las razones en teoría es precisamente para que no se descontrolen los precios, ¿no? Una de las consecuencias, claro, con unos niveles de inflación o con el susto que hemos tenido reciente, ¿hasta qué punto se puede seguir con una política ultra laxa en ese sentido? pues no se debería seguir como parece que apuntas tú con tu pregunta, pero el caso es que yo no me creo que los gobiernos vuelvan al rigor fiscal ni de lejos, y más cuando tienen que competir, en el caso de España, pues en las elecciones europeas y un par de ellas regionales en Galicia y en el País Vasco, y otras que probablemente también caigan dentro del año, como son las catalanas, ¿no? Y en Estados Unidos, pues hablar de rigor fiscal y de la administración Biden, pues es una entelequia, y los republicanos, aunque hacen protestas y amenazan con bloquear la administración pública, pero al final terminan dando la patada para adelante y el rigor no aparece por ningún lado. Hay otro elemento de juicio más, y es la subida de los salarios, ¿no? La subida de los salarios está beneficiándose de un movimiento de esos pendulares que ocurren de vez en cuando. Y es que sí, que durante muchísimos años la correlación de fuerzas, gracias a la desglobalización, estuvo a favor del capital, ahora está a favor del trabajo. En numerosísimos países hay escasez de mano de obra. En España, incluso con ese 12% de tasa de desempleo, pues los empresarios se quejan de que no consiguen gente para trabajar. Entonces, ahí la correlación de fuerzas ha cambiado, y según avanza la desglobalización,
también va a estar mucho más favorable al factor trabajo, con lo cual está habiendo incrementos salariales en una etapa en la que no se producen aumentos de la productividad. Y ya para remate y para colmo, perdón, tenemos lo que está sucediendo ahora en el Mar Rojo, ¿no? Y el peso de Bab el-Mandeb, que amenaza de nuevo con alterar un poco lo que es la cadena de oferta, ¿no? Y no sabemos lo que va a durar, pero tiene pinta de que va a durar bastante. Y entonces pues tenemos un elemento más añadido que perjudica el control de los precios. Si a eso se le suma que el proceso de globalización va a seguir avanzando y que por lo tanto los productos baratos de otros países van a ir llegando en menor cantidad, pues yo creo que verde y con asas. La conclusión es que la inflación, aunque pueda descender en momentos del año, va a ser muy complicado que de conjunto en el año tenga una gran bajada. Esto entonces, el escenario que baraja el mercado de fuertes bajadas de tipos en 2024 por parte de los bancos centrales y que ha alimentado parte del rally de las últimas semanas, estaría en entredicho. Claro, pero es que ese rally está en entredicho desde junio del año pasado y a los mercados les ha dado exactamente igual. Si miramos la hemeroteca o si tenemos buena memoria, vemos que en junio del año pasado, cuando las bolsas estaban con caídas muy importantes y que seguirían cayendo todavía hasta el mes de octubre o noviembre, si se trataba de las tecnológicas, el mercado ya a finales de junio, principios de julio del año pasado, empezó a decir que la Reserva Federal iba a pivotar, es decir, que iba a dar un giro importante hacia menor subida de tipos de interés, hacia incluso bajadas de tipos de interés pasados unos meses más. Y nada de eso ha ocurrido entre que empezó el mito del pivotar de la Reserva Federal y la actualidad, pues los tipos en Estados Unidos han subido un 3%. Bueno, habría que verlo con precisión, pero vamos, del orden del 3%. Y ya no digamos en Europa, que también han seguido subiendo. Y por primera vez, que yo recuerde, o por primera vez en la historia incluso, se puede decir que que los mercados se hayan opuesto a la política de la Reserva Federal y que no le hayan hecho caso, ha desmentido el dicho tradicional de no te pongas en mitad del camino o no luches contra la Reserva Federal, ¿no? A los mercados parece que les está dando igual y solo recientísimamente, ya en la semana esta que nos lleva hasta la Nochebuena, pues se ha percibido como un estrangulamiento de la liquidez que se ha notado en el mercado interbancario a un día en Estados Unidos, y eso ha provocado alguna caída de las bolsas. Pero hasta ahora los mercados se han inventado que venía el pivotar de la Reserva Federal, no se ha producido, pero a ellos les ha dado exactamente igual. Pero sí, yendo a la pregunta que tú me habías hecho, pues eso pone muy difícil, o sea, mi perspectiva de la inflación pone muy difícil las bajadas de tipos, ¿no? ¿Te hace ser entonces pesimista con la bolsa para 2024? No, porque yo creo que las bolsas van a seguir en el estado de gracia en el que están actualmente, que les ha permitido recuperar todo lo perdido entre enero y octubre, noviembre del año pasado, ¿no? Ya el Dow Jones está por encima del nivel inicial del año pasado. Bueno, con lo perdido recientemente igual se ha colocado ligeramente por debajo. El Standard & Poor's se puede decir lo mismo, y aunque yo hablo de una visión más negativa para la perspectiva esa de bajada de tipos de interés, eso no quiere decir que no los vaya a haber, porque yo creo que la presión que se va a ejercer desde los gobiernos sobre la Reserva Federal y sobre el Banco Central Europeo va a ir en la dirección de que los baje, y a poco que los datos de inflación se pongan al 7%, pues siempre los bancos centrales van a poder torear ese aspecto negativo de la situación y hacer bajadas de tipos que complazcan a los mercados. Aunque mi idea es que a lo largo del año tengamos, que por otra parte es algo ya bastante corriente, un par de sustos, uno de mediana importancia, 7% abajo del Standard & Poor's, y otro de bastante mayor importancia, del doble o el triple de esa cantidad. Has comentado antes lo que está sucediendo en el Mar Rojo, tú que siempre le das una perspectiva. Fíjate que estábamos hablando del riesgo de Taiwán,
y esto ha aparecido un poco de manera más inesperada, ¿no? ¿Qué importancia le das tú? Bueno, yo desde que se produjo el 7 de octubre el ataque de Hamas a Israel, mi primer comentario cuando me llamaron de medios de comunicación diferentes es que ni iba a tener ningún impacto sobre el precio del petróleo ni impacto sobre el precio del gas y bueno, que no lo iba a tener porque no creía que ninguno de los países árabes se fuera a involucrar a entrar en guerra con Israel. Bueno, esa perspectiva por ahora se ha revelado correcta. Los precios del petróleo, aunque han rebotado recientemente, pero están pues del orden de $16 por debajo de donde estaban antes de que se produjera el ataque de Hamas a Israel. Ni siquiera estos días más recientes de los problemas en el Mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb han servido para que el petróleo o el gas natural en el mercado europeo tuvieran un tirón al alza muy fuerte. Han subido, pero se mantienen muy cercanos a los mínimos del año todavía. Entonces, mi idea es que el futuro va a ser un poco parecido. Una vez empiece el año, yo auguro para el petróleo una subida importante, pero dudo mucho que vaya a superar los $100. Diría que se va a mantener en ese rango como entre 60 y 70 como mínimo y 100 como máximo. 100 es el precio que quiere como mínimo mantener Arabia Saudí y que, bueno, que no lo ha conseguido, ¿no? Por muchas restricciones de la producción que haya hecho y por muchos acuerdos con Rusia para conseguir esa reducción de la producción. Pero vamos, sí que lo que toca es una subida hasta de nuevo llegar en algún momento a los $100 y de ahí retroceder otra vez. Y algo parecido con el precio del gas natural del mercado europeo, que lo sitúa entre 30 y 60 euros por megavatio hora. Y para el resto de las materias primas, que también añaden una perspectiva complicada para la inflación, pues si quieres lo hacemos mientras tú me hablas y yo respiro. Ah, vale. Sí, no, pues mira, yo te iba a hacer el planteamiento antes de las materias primas, pero si quieres lo cogemos por ahí después de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, primero las dudas en torno a los dos candidatos que tenemos probablemente desde fuera, no sé si desde dentro, pero segundo, también la posible llegada de Trump, más allá de sus problemas legales, que puede suponer en este orden mundial en el que ahora estamos metidos. Recordemos las conexiones rusas, recordemos el no deseo de participar demasiado en conflictos más allá de las fronteras americanas. Pues desde luego que si Trump ganara las elecciones tendríamos una nueva incógnita, pero una incógnita en tono menor, es decir, no sale uno de una guerra de Estados Unidos apoyando, vamos, una guerra por representación en Ucrania. Estamos en la Segunda Guerra Fría, ¿no? Estamos ya de hocico metidos en ella y Estados Unidos, por mucho que le guste o por mucho que le gustara a Trump de salir de ciertos conflictos, no es tan fácil salir. Otra cosa es que el apoyo a Ucrania no fuera tan fuerte, otra cosa es que, bueno, pues ya sabemos lo que hizo Trump en una ocasión cuando ya los bombardeos habían salido camino de Siria o de Irán, no recuerdo exactamente, y que ordenó que volvieran, ¿no? Veremos cosas de ese tipo y veremos una presión muy fuerte de Trump si se produce su victoria para que bajen los tipos de interés, porque él, como aparte de los aspectos políticos, él como empresario que es, pues odia los tipos de interés altos, ¿no? Pero no creo que fuera a cambiar radicalmente nada de la situación. Los presidentes de Estados Unidos creemos que pueden hacer muchas cosas, pero hay una anécdota estupenda de Truman, del presidente Truman, que pues salió de la presidencia en el año 1952 y ocupó el despacho oval su sucesor, que era Eisenhower, ¿no? Eisenhower todo el mundo lo llamaba Ike o Ike, ¿no? Y según Truman se iba al despacho oval por el pasillo con un ayudante, comentó: pobre Ike, se cree que va a mandar nada desde el despacho oval, ya lo irá descubriendo poco a poco. Claro. Bueno, ahí es, desde luego, el factor de riesgo ahí está, que no sé si es el geopolítico, o sea, ¿cuál es el geopolítico que más te preocupa a ti de cara a 2024? Bueno, pues el que estamos en la Segunda Guerra Fría
Y en esta Segunda Guerra Fría, en vez de haber un coloso enfrente de Occidente, como era la Unión Soviética, pues ahora hay dos colosos, que uno es Rusia y otro es China. Y aunque el carácter de coloso de Rusia ha quedado ya muy, muy debilitado con la entrada de su ejército en Ucrania, que nadie pensaba que fuera pura chatarra, ¿no? Ha quedado muy debilitado también con sus amenazas continuadas de que tiro la bomba atómica, que os tiro una bomba atómica. Cuando haces eso y no la tiras, pues todo el mundo termina pensando que son bravatas y tu posición negociadora también queda debilitada. Pero sí que hay un coloso ahora enorme, que es China, con una potencia económica que nunca tuvo la URSS y que, por supuesto, Rusia tampoco tiene ahora, y con un mundo, de lo que en otra época se hubiera llamado el tercer mundo, pues situación muy parecida a la de la Primera Guerra Fría, con países que están claramente del lado americano, pero otros muchos intentando mantenerse neutrales, lo que entonces se llamó países no alineados, y bueno, y con ese conflicto enquistado en el Oriente Medio y que todos sabemos que nunca va a tener solución. Entre los que lo saben están los países árabes, que no ponen sobre la mesa una apuesta de combate como aliados de Hamás. ¿Y tienes alguna idea de cómo se puede resolver? ¿O estamos en una fase en la que es imposible? No tiene solución. Es de esas cosas que no tienen solución. Ortega y Gasset dijo que con Cataluña lo más a lo que podíamos aspirar es a la conllevanza. Y bueno, pues Israel a lo más que pueden aspirar es a que desde sus vecinos no le lancen un ataque conjunto, como ocurrió en las otras guerras anteriores, ¿no? En la de Yom Kippur o en todas los otros conflictos que ha habido. Es decir, que quede reducido pues al enfrentamiento entre el propio Israel y grupos terroristas. Para ir terminando, la recesión más esperada de la historia que se decía no ha acabado de llegar por la fortaleza de la economía americana, básicamente, porque en Europa sí que estamos en una situación mucho, mucho más frágil. ¿Tú crees en ese escenario de aterrizaje suave tan famoso que se ha dado a llamar? Bueno, esos 16 billones inyectados a la economía mundial de los que hablaba antes, cuando digo billones, digo trillón, que nadie se líe. En castellano, trillón se traduce como billion. Y billions, perdón, a ver si digo una lección mal explicada. Trillion se traduce como billón y billion se traduce como 1.000 millones. Bueno, pues de esos 16 billones o 16 trillones de dólares inyectados en la economía mundial, han conseguido que todos los trucos que conocíamos antes para ver venir una recesión hayan fallado, ¿no? Ha fallado para la economía americana la inversión de la curva de tipos de interés, ha fallado el que la oferta monetaria se ha colocado en negativo, es decir, ha tenido contracción por primera vez en la historia de Estados Unidos, o por lo menos por primera vez desde que hay datos. Y así sucesivamente podríamos desgranar 12, 14, 16 indicadores que cada uno de ellos por sí solo está cantando recesión desde hace tiempo, pero esa recesión no llega, con lo cual ya prácticamente hablar de recesión en Estados Unidos es como lanzar una moneda al aire y apostar a cara o cruz. Pero sí que hay un elemento importante que es lo que está retrasando la recesión y que es lo que podría terminar provocándola, y es que los tipos de interés a los que se endeudan las empresas y la economía norteamericana, y lo mismo en Europa, ¿no?, están siendo cada vez más altos, y por lo tanto ese colchón que tenían las empresas de un endeudamiento a tipo medio bajísimo, y también los gobiernos en Estados Unidos, el coste de la deuda pública hasta hace poco, el coste medio era un 2,1% y en España 1,7%. Conforme esa deuda va venciendo, se renueva a tipos más altos, y la deuda nueva pues también se emite a tipos muy altos. Eso es lo que puede terminar provocando esa recesión. De hecho, las quiebras en Europa están subiendo a toda velocidad, las quiebras empresariales, y lo mismo le sucede a las empresas de Estados Unidos.
Ujú. ¿Qué hacemos con las carteras de cara a 2024? Cada uno que haga sus deberes, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues como te decía antes y que finalmente no lo contamos, veo los metales Ah, es verdad. industriales Sí. oscilando entre un 10% arriba, un 10% abajo. O sea, no veo grandes movimientos ahí, excepto en el níquel. Si alguien quiere hacer una apuesta suicida, pues el níquel tiene un potencial de revalorización importantísimo para este año que viene. Y las materias primas agrícolas creo que se van a mantener en niveles muy parecidos a las actuales. Lo que pasa es que para la inflación, como el año pasado fue de bajada de las materias primas en general, pues las comparaciones interanuales o anuales, como las llama DINE, pues van a ser malas para las cifras de la inflación comparadas con un año antes. Y en las carteras, pues hombre, como depende del perfil, pues hay que, solo se puede comentar algo muy genérico, que en función de la resistencia que tenga el corazón de cada uno a tener pérdidas en bolsa, pues que haga una combinación de deuda pública con esas rentabilidades del 3% a 10 años y que se puedan conseguir ahora, en el caso de la deuda pública española, y un porcentaje en bolsa que puede oscilar entre el 0 para los muy conservadores y un 50% para la gente más arriesgada. Por cierto, ¿más deuda pública a 10 años o más letras del Tesoro a un año? Bueno, las dos cosas en función también de las necesidades financieras, ¿no? La deuda pública a 10 años te garantiza ya ese 3% a 10 años, mientras que si se produjera una bajada de tipos muy, muy rápida, en la que yo no creo, pues conseguir una letra del Tesoro a tipos más altos, en un año se te iba a esfumar esa rentabilidad y renovarías a tipos mucho más bajos. Pero vamos, también por ser ahí ecléctico, pues una combinación de letras del Tesoro y de deuda pública a 10 años. Muy bien, pues nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, Juan Ignacio, y pues te deseamos lo mejor en estas fechas y también en un gran 2024. Igualmente, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis seguido esta conversación. Dejadnos vuestra visión y vuestra opinión también en los comentarios, que os leemos, y también os agradecemos si nos dejáis un me gusta. Nos vemos ya en el siguiente vídeo Finet.